¿A qué se refiere esto? Que si nosotros no tenemos un buen sistema de drenado en nuestra zona de riego, muchachos, prácticamente nuestra zona de riego va a ser improductiva. ¿Por qué? Porque todas las aguas que manejemos traen sales y al quedarse esas ahí estancadas, lo único que van a hacer es que no van a permitir que crezcan nuestros cultivos. Entonces, es importantísimo que nosotros además conozcamos, muchachos, cuáles son los principales objetivos que tiene el drenaje. Yo necesito drenar, ¿por qué? Porque si yo dreno voy a incrementar la producción de los cultivos. Yo necesito drenar, ¿por qué? Porque al drenar voy a incrementar la calidad de los cultivos al desechar esos excedentes de agua y esas sales. Si yo dreno, voy a controlar el nivel freático que hay, que es el que me pudre de cierta forma las raíces. Si yo dreno, voy a poder tener o darle al suelo una aireación óptima. Si yo dreno, voy a promover también una actividad bacterial y todos sabemos que esos pequeños microorganismos también son parte del equilibrio y del ecosistema de nuestros suelos. Si yo dreno, voy a incrementar la fertilidad del suelo. Si yo dreno, voy a poder mejorar el aprovechamiento de la humedad. Si yo dreno, voy a prevenir, y yo creo que este es uno de los más importantes, el ahogamiento de las raíces. Y sobre todo, voy a desalojar las sales nocivas del suelo. Es sobre todo lo más importante. Y bueno, también tenemos por ahí el 10º punto, que es controlar un tanto la polución, que no es otra cosa más que la contaminación derivada de todo el arrastre que trae también, inclusive las aguas cuando nosotros regamos. ¿Qué otra cosa necesito conocer? Necesito conocer el sistema y los tipos de drenaje a los que me voy a enfrentar. Esos sistemas y esos tipos de drenaje a los que me voy a enfrentar, ¿cómo están clasificados? Bueno, están clasificados en sistemas abiertos, en sistemas subterráneos y en sistemas mixtos. Y también los puedo clasificar de acuerdo a su ubicación y objetivo y los puedo clasificar de acuerdo a su posición. ¿Eso a qué me va a llevar? Me va a llevar a esto. Yo lo resumiría en esto. Yo puedo tener un sistema de drenaje a través de zanjas abiertas o puedo tener un sistema de drenaje enterrado. Enterrado, es decir, un drenaje subterráneo. Si yo tengo un drenaje con zanjas abiertas, no es otra cosa más que, ¿qué, muchachos? No es otra cosa más que un canal de tipo trapezial en tierra que me va a permitir a mí desalojar las aguas excedentes y me va a permitir a mí la infiltración en esta capa freática que corra hacia dónde, pues hacia mi zanja y pueda ser liberado. Y eso va a dar un desalojo de la saturación en esta zona. ¿Qué otra cosa me puede permitir el drenaje? Si tengo esto, quiere decir que tengo espacio, porque estamos hablando prácticamente de una estructura adicional. Es decir, voy a necesitar espacio para poder hacer taludes, para poder excavar y hacer la zanja. Pero hay algunas ocasiones en las que no es posible. Y entonces yo tengo que hacer el sistema de drenaje enterrado o subterráneo. Si ustedes observan la figura, tienen por ahí 2 circulitos y dice drenes enterrados. Es decir, que antes de que yo empiece a cultivar, ya tengo que tener listo, preparado el drenaje, porque una vez que ya los coloqué, obviamente con la pendiente necesaria para poder desalojar los excesos, voy a utilizar toda la superficie de arriba justamente para el riego. Y ahí en esa superficie también se me van a concentrar las lluvias y los excedentes. Entonces, prácticamente yo lo reduciría a esto. ¿En cuál me voy a enfocar? ¿Qué es lo bueno para nosotros? Pues las zanjas abiertas. Es lo que nos favorecería a nosotros y que además tienen menos costo que los sistemas enterrados. ¿Cómo le voy a hacer o qué tengo que cuidar?
Lo que tengo que cuidar es que, el tirante de ese dren no exceda el metro. Va a oscilar normalmente entre 0.60 y 1 metro, considerando el bordo libre. Normalmente se manejan con una base de 40 centímetros y la separación entre uno y otro es de 60 a 200 metros si los necesitara muy pegados. De lo contrario, no hay ningún problema. Si tengo uno aquí y el otro hasta 1 kilómetro, pues que a todo da. El problema es cuando los necesito así pegaditos. Eso sí me genera un problema. Entonces sí tengo que cuidar ese espaciamiento para que trabajen de forma adecuada. Y aquí donde dice que el talud es de 4:1, necesitaríamos estar hablando de una zona virgen, donde tienes mucho espacio para hacer un buen sistema de drenaje, lo cual no sucede habitualmente porque le tienes que robar cierto hectareaje a tu zona productiva. Normalmente son 2:1, solamente 4:1 cuando de plano tienes mucho espacio para poder hacerlo. ¿Sí está claro para todos? Y esta es una de las partes más importantes. A ver, los drenes puedo tenerlos o puedo hacer el trazo de ellos en forma de peine. Puedo hacerlo en forma de espinas. Y de no cumplir ninguno de esos con mis expectativas, lo puedo hacer un trazo aleatorio. ¿De qué se trata esto? Cuando yo tengo una situación como los drenes normales o un trazo en peine, estoy hablando de terrenos planos, donde, o sensiblemente planos, donde la pendiente va clavadísima y va tendiendo hacia un solo punto, de tal forma que yo puedo recolectar el agua de una forma muy sencilla y con drenes paralelos que se van a encauzar finalmente a un dren mayor para desalojarse de la zona. Otra posibilidad es que yo haga un trazo con espinas. ¿Eso a qué se refiere? Cuando yo tengo un terreno con mucha topografía, los canales van a provocar, ahorita lo vamos a ver, que yo tenga que jalar el agua así como en esa cuestión, como si fuera la columna vertebral de algún pescado. Y así se forma el trazo en planta del drenaje. Y una de las cosas que sí son muy comunes es el trazo al azar o aleatorio, que yo tengo que ir cuidando detalle a detalle de por dónde escurre y ir jalando las aguas y proponiendo el menor número de drenes como es la parte de abajo. No tiene sentido que yo ponga un dren desde aquí, desde la punta, y otro desde aquí, si estos canales van a escurrir de todas formas aquí. Cuando escurren aquí, con este dren yo capto. Lo mismo sucede del lado derecho. Todos estos van a converger en este punto. En este punto, con un dren, yo capto todo y de ahí lo bajo. Y ya sobre este dren, pues se incorpora lo que va escurriendo de estos canales que están a la izquierda en la parte baja. ¿Sí está claro para todos? ¿Qué son las posibilidades que yo tengo? Ok. Esas son las posibilidades que yo tengo. Vamos a sentirlo, vamos a aterrizarlo un poquito más. Miren, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a pensar nosotros, ahorita ustedes, se supone todos tienen el trazo de un canal principal. Ahí está su canal principal. Creo que sí. Ahí está su canal principal. Ustedes tienen quizá un canal así, un canal así y un canal así. Si ustedes tuvieran o dentro de su planeación una distribución de esta forma, quiere decir que su terreno es sensiblemente plano. ¿Y quién te lo está diciendo? La forma en la que tienes trazados los canales. Los canales no tienen mayor complicación, mayor complejidad. Están trazados todos en la misma dirección y hacia la misma forma. Entonces, yo estaría hablando en un sistema de drenaje o de desalojo de aguas en forma de peine. ¿Por qué? Porque pues todo el agua que escurre aquí, inclusive incluyendo el canal principal, la voy a poder desalojar con un dren aquí.
La que viene aquí la voy a poder desalojar con un dren aquí. Y la que viene aquí la voy a poder desalojar con un dren aquí. Y estos 3 drenes se van a conectar en la parte más baja y van a sacar toda el agua excedente. ¿Sí o no? Es la forma más sencilla. Y si tú tienes unos trazos de canales así, quiere decir que tu topografía es sensiblemente plana, porque lograste trazar los canales de esta forma. Entonces, ahora lo que tienes que hacer, pues, es trazar la red de drenaje, que va a ser un canal paralelo, una zanja, que esta sí obligatoriamente va a ser sin revestir en tierra y que te va a permitir a ti desalojar esa agua excedente, liberar los mantos freáticos y arrastrar todo lo que no te sirve ahí en tu zona de riego. ¿Qué sucede si tu trazo no es de esa forma? Si tu trazo se empieza a complicar, vamos a pensar que empiezas y ya tienes un canal así, que viene aquí y que luego se va para acá y luego este es tu canal principal y que entonces le salieron por acá algún lateral y que por acá tienes otro y que aquí tienes otro. Ya estás hablando de cosas diferentes. Pero este trazo, ¿quién te lo dio? Pues tu topografía, ¿no? No hay de otra. La topografía es la que te obligó a que hicieras eso. Y si eso sucede, entonces pues ya las cosas empiezan a cambiar, porque para que tú desalojes esto, tendrías que tener algo aquí así y algo aquí así. Y para que desalojes esto, tendrías que tener a lo mejor algo aquí así y a lo mejor algo aquí así. Y aquí tendrías que tener uno y aquí otro y aquí otro. Entonces, si te das cuenta, se te empiezan a formar una serie como de triángulos que nosotros asemejamos a las espinas. Entonces, tu forma de sacar ese excedente ya es de forma diferente. Y lo mismo si tuvieses que hacer una planeación local o puntual. Es decir, este corre por aquí, pues lo voy a sacar por aquí. Toda esta que viene de aquí, pues se va a juntar aquí y la voy a sacar aquí. Y eso es lo que nosotros llamaríamos algo localizado. ¿Pero de qué va a depender? Pues va a depender meramente de tu topografía y de la planeación y del trazo que tú hayas hecho con anterioridad. ¿Hasta ahí está claro para todos? Una vez que yo ya entendí que van a existir 3 posibilidades para que yo desaloje esa agua, entonces ya avancé. O sea, ya sé que hay 3 posibilidades, ¿no? Eso lo voy a tener ahí apartado y almacenado para la hora que lo tenga que utilizar. ¿Qué es lo que me corresponde hacer a mí ahorita? Ahorita yo necesito calcular un Q minúscula, un Q chiquito, que es un gasto unitario de drenaje. Esto va a ser igual a un gasto unitario de drenaje. Ahí está, mi gasto unitario de drenaje. ¿Y qué voy a hacer yo para calcular ese gasto unitario de drenaje que voy a denotar con una Q minúscula? Bueno, antes que nada, tengo que saber qué unidades debo de esperar de ese gasto unitario de drenaje. De ese gasto unitario de drenaje, me están diciendo gasto unitario. Quiere decir que yo estoy pensando en litros por segundo por hectárea, porque es unitario. Litros por segundo por hectárea. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Es un gasto unitario. Yo estoy pensando en eso. ¿Qué datos tengo? ¿Tú cómo le vas a hacer? ¿Qué datos tienes? Lo primero que vas a necesitar va a ser HP máxima en 24 horas. La lluvia máxima en 24 horas. Es lo primero que tú necesitas. ¿De dónde lo vas a obtener, Efren? Pues de tu estación climatológica o pluviométrica no, ponme tache. De tu estación climatológica, porque son lluvias. Lluvias máximas en 24 horas. La necesitas de ahí. Tú ya elegiste una estación de la cual sacaste temperaturas medias mensuales y precipitaciones medias mensuales. Ahora vas a volver a ir a esa estación y lo que vas a solicitarle a esa estación
son las precipitaciones máximas en 24 horas y te va a dar un dato, la máxima en 24 horas. Ahorita para mi ejercicio, esa HP máxima van a ser 150 milímetros. ¿150 milímetros es mucho o es poco? Pensándolo en metros, pues es un chorro. 150 milímetros se convierte en ¿cuántos centímetros? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos, muchachos? 0.15 metros. 0.15, es decir, 15 centímetros. 15 centímetros ya es un friego, ¿no? Imagínate una lámina de 15 centímetros sobre toda tu superficie que vas a regar. ¿La encharcó ya? Claro que la encharcó, ¿no? Imagínate 15 centímetros parejitos. De entrada ya te tapó todo el pie. Cuando tú des el paso, ya te va a llegar el agua arriba del tobillo. Quiere decir que estás totalmente inundado. Lo que necesitas hacer es desalojar esa agua excedente. Entonces, 15 milímetros es un friego, es un chorro. Este dato, ¿de dónde lo vas a obtener? De ahí, de tu estación. El segundo dato que vas a necesitar tener, el segundo dato que vas a necesitar tener o conocer es el TD, que es el tiempo de desagüe o tiempo de drenaje del que platicamos la clase anterior. Ese tiempo de drenaje o ese tiempo de desagüe, por ahí anótale, ¿no? La norma dice que va a oscilar entre las 42 y las 72 horas. Es el tiempo que tú necesitas para desalojar esas aguas. De 72 a 42 horas, sin que dañes tu cultivo. Para el ejercicio sencillo que voy a hacer, mi tiempo de desagüe va a ser igual a 72 horas. Yo me voy a ir a la máxima. Ahí me la voy a llevar cachetona para sacar el agua. 72 horas. Tú vas a decidir si lo quieres hacer con 72, si lo quieres hacer con 42, si lo quieres hacer con 50 horas, con el tiempo que tú vayas a decidir. Estás en el rango y es bueno. Ok, ya lo sabes. ¿Qué es lo tercero que vas a necesitar? Vas a necesitar calcular o conocer CE, que es tu coeficiente de escurrimiento. Para mí está todo dar. Yo para mi ejercicio ya dije que mi CE va a ser igual al 85% del escurrimiento. Es un chorro de lluvia la que tengo. Tú la vas a calcular. Tu chamba va a ser calcularla. ¿Cómo la vas a calcular? Obligatoriamente vas a calcular el coeficiente de escurrimiento por 3 métodos, pero uno de ellos es obligatorio, el número de escurrimientos N. Vas a calcular el número de escurrimientos N, obligatorio. Ya ahorita veremos. Esto no te lo voy a decir porque ya lo sabes. Sí te voy a recordar algunas cosas que son importantes, pero vas a calcular el coeficiente de escurrimiento. ¿Por qué? Mínimo por 3 formas diferentes. Para que veas lo importante y el detonante que implica el tipo y la cobertura del suelo en una cuenca y cuánto impacta. Yo ya sé que va a valer 85. Aquí tu única preocupación es volverle a pedir a tu estación las precipitaciones máximas y ejecutar 3 métodos para calcular el coeficiente de escurrimiento, que lo conoces y lo sabes calcular desde hidrología. Y una vez que ya tienes eso, estamos listos. Hay que calcular el Q unitario. El Q unitario va a ser igual a una raya de división. ¿Y qué voy a tener? Lo primero que voy a tener van a ser 150 milímetros de precipitación. 150 milímetros de precipitación que a mí, así como 150 milímetros de precipitación, no me sirven. ¿Por qué? Porque los necesito indudablemente llevar a metros. Y eso me va a llevar a mí a tenerlos que multiplicar. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a tener que multiplicar?
Pues lo voy a tener 1 metro, tiene 1, 2, 3, 1000 milímetros, ¿sí o no? Para que yo voy a poder eliminar los milímetros y los milímetros. Y entonces ya lo pueda yo tener en metros. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? Voy a necesitar multiplicar todo esto porque es un gasto unitario y yo estoy esperando obtener hectáreas, litros por segundo por hectáreas. Entonces, 1 hectárea son 10,000, 1, 2, 3 metros cuadrados. Y esto es 1 hectárea. Para que lo sepamos, eso es 1 hectárea. 1 hectárea son 10,000 metros cuadrados. Pero además dicen que lo necesito, o la unidad del gasto unitario son litros por segundo por hectárea. Entonces voy a necesitar hacer esa conversión y voy a necesitar 1000 litros, 1, 2, 3 litros, es 1 metro cúbico. ¿Sí o no? 1 metro cúbico son 1000 litros. Y todo eso de ahí arriba es únicamente para poder transformar esa lluvia a como yo la necesito. Y la voy a dividir entre ¿qué? Entre mi tiempo. Y mi tiempo son 72 horas. Pero como yo no puedo manejarlo en horas, pues lo voy a tener que multiplicar porque 1 hora tiene 3600 segundos. Yo necesito los segundos. Y ahora sí, todo esto tiene que ser afectado por mi coeficiente de escurrimiento, que es 0.85. Y eso me va a dar un Q unitario de ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto va a ser mi Q unitario? ¿Cuánto me da todo eso? Si me ayudan con sus calculadoras. A mí me da de 4.92, profe. Es correcto. 4.92. 4.92, ¿qué? Litros sobre segundo por hectárea. Exacto. Litros por segundo por hectárea. Ok. ¿Con esto ya resolví mi problema, muchachos? Pregunta. ¿Ese es el gasto que necesito? Pregunta, muchachos, ¿ese es el gasto que necesito? Sí. No, ese no es el que se necesito. Yo sé que ese es el gasto que hay por hectárea, pero yo necesito multiplicar ese gasto por las hectáreas que tengo que desalojarle ese gasto, ¿sí o no? Entonces, para mi caso, para este ejercicio que yo estoy haciendo, necesito un dato adicional, saber cuál es la superficie que voy a desalojarles agua. Vamos a pensar, yo tengo 15 punto, a ver cuánto viene aquí en el ejercicio, 15.80 hectáreas, 15.80 hectáreas. Esta es la superficie de mi zona de riego, eso es lo que voy a desalojar. Entonces, ese gasto unitario lo voy a multiplicar por 15.80 hectáreas. ¿Por qué, muchachos? Porque yo me tengo que deshacer ahora de las hectáreas, hectáreas y hectáreas, para que me queden únicamente litros por segundo. Entonces, si multiplicamos 492 por 15.80, ¿cuánto nos da? 77.74 litros. 78 litros por segundo. Ahora sí, mi Q grande, mi Q grandote, van a ser 78 litros por segundo.
estos 78 litros por segundo los vamos a convertir a metros cúbicos por segundo. Y entonces ahora sí, yo ya tengo el gasto que voy a necesitar transitar por esos drenes para poderlos diseñar. Y entonces me voy al H canales que me dio la maestra en el parcial anterior y voy a meter como gasto S en metros cúbicos por segundo. ¿Qué otra cosa conozco? El talud. Estoy hablando que va a ser en tierra. Perdón, el talud. Hace ratito te dije que íbamos a utilizar el 2:1, ¿no? Entonces ya conoces el talud. ¿Qué otra cosa te puede pedir? El coeficiente de rugosidad de Manning. Te dije que iba a ser un canal en tierra. Aguas. Hay que usar un N de Manning de tierra que puede ir desde 0.025 a 0.030. Normalmente se utiliza el 0.025, 0.028. Estamos hablando de tierra. No se les vaya a ocurrir meter un N de concreto, un 0.015 o uno de PVC, un 0.09. Aguas. Estamos hablando de un canal de tierra. Entonces, yo ya tengo el gasto. Conozco los taludes que puedo manejar. Conozco el valor del rango de los coeficientes de Manning para un canal de esa magnitud. ¿Qué otra cosa pudiera yo necesitar o que no conozco? La pendiente. Acuérdate que el dren tiene que tener una pendiente. No puede estar estática el agua. ¿Cuáles son las pendientes permitidas en los canales? De 0.305 a 0.01. ¿Qué es lo ideal? Que tú pongas una pendiente baja para que el agua fluya tranquila por gravedad y puedas desaguar. ¿Sí está claro para todos? Y entonces, ahora sí, tú ya tienes la dimensión de esa zanja o de ese canal. Lo que tienes que ir ahora es a la planta y dibujar. ¿En dónde lo necesitas? ¿Cómo vas a sacar el agua? Si tus canales son de forma regular, como el primer caso que te manejé, que es cuando vienen en forma de peine, pues vas a tener un dren así, un dren así, un dren así y un dren al final que recoge todo. Y si no, vas a necesitar ir analizando cada tramo, si es local o puntualizado. Y si de plano estás en una zona muy complicada, lo que te va a generar pues son casi como V, pero eso ya es de cada proyecto, de cada trazo que tengan. ¿Está claro para todos? ¿Cuál es tu chamba? Ir a consultar la estación, obtener el gasto. ¿Cuál es tu otra chamba? Y quizá la más talachuda, determinar el coeficiente de escurrimiento. ¿Cómo lo vas a determinar? 3 métodos y uno te están diciendo que es obligatorio, el del número de escurrimientos N. ¿Cómo lo vas a determinar? Muy sencillo. Le voy a tomar una foto a eso por si alguien no lo alcanzó a ver. Se los hago llegar ahí con Scarlett. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ok. Es un método que todos ya conocen. Por eso no me debo detener, pues ahí, de hecho, no está ni en el programa. Pero ya le entran así y dan por default que lo sabemos. ¿Cómo le vas a hacer? A ver, tú tienes tu zona de riego aquí. Ahí está. Esa es la superficie que vas a regar. ¿Cuál es tu obligación? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que localizar la escúchenme, subcuenquita en la que está albergada. De tal suerte que debe ser chiquita, una cochinadita así, tu subcuenquita. Ahí está, ya la tienes. Y entonces sí te vas a ir a aquello que recordamos en aquel entonces. Cuando te dije, coeficiente de escurrimiento es igual a que tienes varias posibilidades. Una es la lluvia en exceso entre la precipitación.
Y entonces esto está muy padre porque esto te lleva a la ecuación de HPE igual a ¿qué? A la HP normal más los 580 entre N menos 5.08 y chalala, la ecuación que ya conocemos todos. Entonces, tu objetivo es calcular la N ponderada. Y entonces, una vez que ya tienes esto es un uso de suelo, tu zona de riego, y es un uso agrícola. ¿Sí o no? Pues estás cultivando. Pero ahí cuando determinaste la subcuenquita, a lo mejor aquí arriba y todo esto son bosques. Entonces, ¿qué vas a tener? Pues a lo mejor el 30% de riego y el 70% de bosques. Te calculas tu N, lo sustituyes en la fórmula y calculas tu coeficiente de escurrimiento sin mayor problema. Y ahí está. Pero esto está lachudo. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que meter en la carta, ¿no? En la carta de uso de suelos para saber qué clase de suelos hay ahí arriba en la zona y qué uso tienen. Lo mismo que hiciste en hidrología. ¿Qué otra posibilidad tienes? Localizar las coordenadas y irte al CIAT. El CIAT te da el coeficiente de escurrimiento. ¿Es válido? Sí. Y ya llevas 2, Mireli. ¿Cuál otro existe? El del instituto, el del suelo de conservación, el de la norma, los que quieras. Son sencillos, hay que aplicar 3 para que notemos la diferencia y la variación en el coeficiente de escurrimiento. ¿Qué es lo único que te causaría problemas para poder diseñar tu drenaje? Si te das cuenta es algo sencillo, pero está lachudo. Entonces, empiézale a meter. Si te atoras con algo, si algo del coeficiente no tienes claro o algo se te complica, vamos a tener por ahí sesión para aclararlo. Por eso te lo quería dar desde ahorita, para que lo empieces a trabajar, para que bajes lo que necesites, para que te juntes con tu equipo. Y acuérdate, a hay que hacerle su memoria, hay que hacerle su planito, hay que entregarlo, hay que poner la sección cuando estás determinando las características geométricas del dren, hay que irse a la planta y hay que dibujar dónde vas a poner los drenes, cómo se va a desaguar. ¿Sí está claro para todos? Y eso va a costarte el 40% de tu segundo parcial. Entonces, métele feeling. Hazlo con calma, que no te coma el tiempo y vayas a terminar haciendo una cochinada o me vayas a dar un dato disparatado. Tienes tiempo para que lo vayas analizando con tu equipo, para que lo tengas listo. Y si llegas a tener alguna duda, tenemos por ahí sesión para consultarlo. Y en el camino, en lo que llega ese momento, puedes también externarme tus dudas y tratamos de atenderlas. ¿Está claro para todos lo que tienen que hacer? Sí, profesor. Ok, hecho. ¿Quién es el equipo que le toca el lunes? A nosotros, profesora. Ok, bueno, pues entonces se preparan, Mireli, y me hacen llegar con Scarlett, si me apoyas, muñeca, link. Y los veo entonces el lunes. Sí, profe. ¿Sale? Sí, profesora. Nos vemos. Órale, pues. Que tengan un buen fin de semana todos, muchachos. Igualmente. Y aprovechen ahorita que no tienen tanta presión. Aprovechen, empiecen a trabajarlo para que se desprendan rápido de esta bronca. Sí, profe. Hasta luego, profesor. Sí, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora.